El delegado, por favor. Cristian, ¿estás conectado? Sí, doctor, estoy conectado. Bien, Cristian, para mañana la relación de grupos y con ustedes no hemos señalado fecha para examen todavía. Creo que hago una encuesta si querían en un fin de semana o un sábado, doctor. Bueno, un fin de semana, bueno, un sábado o un día de semana sería. Sí, doctor. El día viernes en la votación que he hecho, doctor, la mayoría ha decidido por un viernes, doctor. Viernes tenemos, ¿no? Viernes. Sí, sí, los martes y los viernes, doctor. Y ya, entonces sería, a ver, vamos a ver un calendario. Sería el viernes, mm, viernes 12 de mayo, ¿correcto? Correcto, doctor. Bien, entonces creo que tenemos a las 6:30, Sí, ¿ya? Entonces, claro, yo fijo con otro curso también ese día. Bien, entonces está ya programado el día viernes 12 de mayo, curso de títulos, valores, uno. Bien, ya el día de mañana, Cristian, coordinamos cómo va a ser el trabajo, los grupos para el día, este viernes, ya darles su tema a 4 grupos. ¿Cuántos grupos tenemos, Cristian? sí, doctor, se le he enviado, a ver. No lo he revisado. Más o menos, ¿cuántos grupos tenemos? Promedio, 6. Tenemos, no, tenemos 13 grupos. Mucho, mucho. 13 grupos, no, mucho tema. No deben pasar de 7 grupos. ¿Ya? Así que 13 grupos, mucho, imposible. Tenemos 13 grupos, doctor, lo que le he enviado. No, sí, pero imposible. Tienen que reformular los integrantes y que no sobrepasen de 7 o a lo mucho 8 grupos. Solo Ya, tengo doctor. siete temas. ¿Ya? Listo, doctor. Bien, quedamos en eso. Bien, el día de hoy continuamos, señores, tal como lo habíamos eh, expuesto ya en clase anterior, el tema de eh, el protesto. Bien, muchos no conocerán esta figura del protesto. El protesto es una institución eh, establecida en la ley de títulos valores, tanto como en la norma, así como en la doctrina, ¿no? Eh, no es otra cosa que una función notarial o también puede ser una función del juez de paz en lugares donde no existe notario, ¿no? Que significa, pues, o consiste, perdón, consiste en una constancia oficial, ¿no? En una constancia oficial que expide, en este caso, el notario o el juez, en el sentido de que el título valor no ha sido cancelado a la fecha de su vencimiento. Hablemos de una letra de cambio. Y eso pues ya implica, el protesto es una fase administrativa, llamemos así, para que ya se pueda instaurar un proceso judicial en la vía de ejecución. ¿Ya? Ese es el protesto. Sin embargo, lo vamos a definir, ¿no? Esta institución
del protesto es, nuevamente repito, es la constancia oficial que otorga el notario o juez de paz en los lugares donde no existe un notario, y consiste pues de que eh, se, se expide esta constancia, ¿no? En el sentido de que el título valor no ha sido cancelado a la fecha de su vencimiento. También se solicita el protesto a los bancos respecto de títulos valores como por ejemplo los pagarés, ¿no? Donde se haya pactado de que el título valor será pagado con cargo a una cuenta y se constate que no existe fondos en dicha cuenta. Al margen de esto también cabe resaltar un comentario respecto a los cheques. Muchas veces ustedes habrán visto o habrán escuchado de que, bueno, un cheque pues no he podido cobrarlo porque no tienen fondos en el banco, ¿no? Entonces, al margen de que esto constituye delito, que es un libramiento indebido, ¿no? Es un libramiento indebido, eh, penado y tipificado en el Código Penal, ¿no? En su modalidad de libramiento indebido, ¿no? Entonces, el banco tiene que emitir la constancia o colocar la constancia al reverso o en la cara del cheque, ¿no? En el caso de cheque estamos hablando, ¿no? No pagado por falta de fondos. Entonces ya pues prácticamente es una forma de protestar este título valor y podríamos ejecutarlo en la vía judicial y también poder denunciar este hecho ante el Ministerio Público por el delito de libramiento indebido, ¿no? Luego, a manera de complemento de, del concepto que hemos emitido respecto a esta institución del protesto, debemos también indicar que esta institución del protesto es el mecanismo también por el cual los títulos valores a la orden, sin formalidad sustitutoria o de repente una cláusula de liberación de protesto, adquieren mérito ejecutivo, ¿no? Cabe señalar también que el protesto es una institución exclusiva del derecho cambiario, ¿no? Aplicable a ciertos títulos, valores determinados por la ley de la materia y cuya finalidad es acreditar, ¿no? La finalidad es acreditar que la falta de aceptación del girado o del incumplimiento en el pago por parte del obligado cambiario, ¿no? Ahora bien, existe algunos comentarios respecto a este tema del protesto, ¿no? En la doctrina por especialistas en la materia, ¿no? Como son Ulises Montoya Manfredi, Osvaldo Gómez Leo, Bernardo Trujillo Calle, entre otros, ¿no? Por su parte, cabe señalar también que para Lisandro Peña, ¿no? Eh, el protesto es un acto solemne y excepcional que sirve para acreditar la falta de aceptación o de pago por parte del girado o aceptante. Es un acto solemne porque requiere la intervención de un notario y por excepción por intermedio de un banco.
Es un acto excepcional, ¿ya? Porque opera cuando se inserta la cláusula con protesto, dependiendo también esto del tipo de legislación que lo impone facultativo u obligatorio. También Bernardo Trujillo, jurista colombiano, indica que el protesto, ¿no? Es una declaración de hecho y que se apoya fundamentalmente en la autenticidad. No importa que no sea solemne, que también puede serlo, ¿no? Pero debe ser auténtico en la forma, como la ley quiere que él sea, ¿no? En el mismo sentido, Ignacio Scuti señala que el protesto es un acto que tiende a constatar una situación cambiaria, insatisfecha, aunque normalmente pues se limita a la constatación de la falta de aceptación o también a la falta de pago, ¿no? Entre otros comentaristas, ¿no? Que hacen referencia al concepto dentro de la doctrina. Ahora, el protesto también tiene unas determinadas funciones, ¿no? Eh, por ejemplo, una primera función del protesto es de que a través de esta institución, ¿no? Cumple una función probatoria, ¿no? Es decir, una prueba única, insustituible, ¿no? Es una función probatoria, en este caso de la diligencia del tenedor y del incumplimiento del obligado, ¿no? Esto tiene estricta relación con, con el estado de la letra en el momento del levantamiento. Otra función que cumple el protesto es una función conservativa de las acciones cambiarias contra todos los obligados, ¿no? Y una tercera función, ¿no? Es una función procesal, ¿no? Esta función procesal sirve pues para integrar la acción que emana de la letra impagada, es una acción ejecutiva, ¿no? Ahora bien, en nuestro ordenamiento procesal civil, esto se recurre, ¿no? A través del proceso de ejecución y se debe acompañar, ¿no? a, a la demanda en sí, a la demanda, este documento, ¿no? En original para poder reclamar pues el reembolso de la deuda, el pago de la deuda, así como los gastos de vengados e intereses que haya podido ocasionar este, este proceso de ejecución, ¿no? Entonces, estas son las tres funciones que cumple el protesto. Repetimos, una función probatoria, esto constituye una prueba única, insustituible, para poder recurrir al órgano jurisdiccional, una función conservativa, ¿no? Y una función procesal, tal igual como lo hemos referido hace un... Ahora, ¿cuál es la finalidad del protesto? ¿Sí? Hemos hablado del concepto, hemos hablado de las funciones, pero debe existir pues un objetivo, una finalidad. ¿Por qué se protesta? ¿O por qué recurrimos a esta institución? ¿No? Eh, Vamos a referir acá lo siguiente.
Primero, el protesto, dentro de la finalidad, es aquella diligencia, nuevamente repetimos, notarial o judicial, que tiene por finalidad pues, dejar constancia fehaciente e indubitable de la falta de pago o aceptación del título valor, ¿no? Para lo cual este proceso debe realizarse en la forma prevista y dentro de los plazos establecidos por la ley. De lo contrario, se perjudica el título. Es decir, este título pues perdería toda eficacia cambiaria. Ya no tendría pues la razón de ser, obviamente, ya no podría ser pues recurrible en la vía judicial porque, bueno, perdería pues su eficacia cambiaria. Y eso lo hace, bueno, ese es el objetivo prácticamente, ¿no? La finalidad de un título valor, ¿no? Ahora, otra finalidad también, ¿por qué no referir? Es que, bueno, esa institución del protesto sirve pues para evitar que caduquen las acciones de regreso al del último tenedor, ¿no? Es también para comprobar de manera fehaciente de quién debía pagar o aceptar el título, o sea, la persona que debía pagar, ¿no? El valor patrimonial que aparece en el título, no lo hizo, a pesar pues de que tenía la obligación de hacerlo, por eso se giró esta letra. Él sabía de su obligación, pero, sin embargo, no lo hizo. Ya, entonces esta es una finalidad que se persigue a través del protesto, ¿no? También, ¿por qué no decir que una finalidad del protesto es permitir el ejercicio de las acciones cambiarias por parte del tenedor del título valor, ¿no? Además, puede comprobar la manera fehaciente de quién debía pagar o aceptar, no lo hizo, lo mismo que les he indicado hace un momento. A pesar, pues, de la obligación que tiene el que ha otorgado, o perdón, el que ha recurrido a esta modalidad, llamemos así, de girar una letra con un compromiso futuro a determinado plazo, ¿sí? A 90 días, qué sé yo, a 60 días se debe pagar esa obligación, pero no lo hizo. Entonces aquí no podemos, pues, o el deudor no puede invocar en este sentido y decir, pues, que no sabía, que no sabía de esta obligación. No, porque la letra, pues, en el caso, por ejemplo, de este título valor de la letra en cambio, de la letra de cambio, aparece su firma, aparece sus datos. Si bien es cierto, se puede girar una letra en blanco. ¿Por qué generalmente se gira una letra de cambio en blanco? ¿Por qué? Justamente eh, a 90 días, supongamos, a 90 días. ¿Cuánto es la obligación que mantiene en este caso, este título? Digamos de 5.000 soles, un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué se gira en blanco? Porque justamente el monto a consignarse acá para el protesto, una vez llenado, es pues más los intereses. Entonces, tu deuda no es de 5.000, será pues más los intereses legales de acuerdo al Banco Central de Reserva, ¿no? Y también así los gastos que te haya ocasionado este proceso. Entonces no se puede girar, pues, como te digo, a una cantidad definida. ¿Por qué? Justamente esa es la esencia de la letra de cambio. A 90 días, generalmente se deja en blanco, para que después sea posteriormente llenado, estableciendo el monto correcto. Ahora, respecto a la clasificación del protesto, ¿no? Debemos de indicar de que, más que todo en el tema doctrinario, ¿no? Porque esto no lo van a encontrar en la ley
La ley habla de protesto y punto, y del procedimiento, y quién lo debe hacer. Sin embargo, la doctrina, pues en general, ha clasificado los protestos en protestos necesarios y en protestos voluntarios. Ahora, ¿cuáles son los necesarios? Los necesarios son los que deben levantarse tratándose de falta de aceptación y de falta de pago, ¿no? Porque su omisión priva a la letra de acción cambiaria ejecutiva o la perjudica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se pierde el derecho de reembolso de los endosantes o del librador que pudiere probar pues que tenga hecha provisión de fondos al librarlo al tiempo de vencimiento. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los protestos voluntarios? ¿No? Los protestos voluntarios de mayor seguridad por causa de quiebra de garantía son pues la letra, aquella avalada por la persona que tiene la condición de avalista, ¿no? Entonces, dentro de la doctrina entendemos los protestos necesarios y también los protestos voluntarios, ¿ya? Sin embargo, también existe, pues hay tratadistas que eh, lo dividen, pues, de otra manera, ¿no? Por ejemplo, Ulises Montoya Manfredi, que es uno de los mayores comentaristas, analistas y especialistas en la materia de títulos valores peruano, Ulises Montoya Manfredi, ¿no? Él hace otra subdivisión, ya a su manera, ¿no? Y nos dice de que siguiendo siguiendo la ley, ¿no? Ya él hace un análisis comparativo con lo que la ley dice y los divide de la siguiente manera. Los divide en tres grupos, según ley, ¿no? No según aspectos doctrinales. Según ley, Montoya Manfredi nos indica de que el protesto pueden dividirse en tres grupos. No se pueden dividir en tres grupos, ¿no? Primero dice los protestos sujetos a protesto notarial o judicial, ¿ya? Luego nos dice de que otro grupo podría ser aquellos protestos sujetos a formalidad sustitutoria del protesto, siendo el caso de los títulos pagaderos con cargo a cuentas bancarias, o ya lo hemos explicado, ¿sí? Siempre que en este aspecto se señale, pues, la forma en el mismo título y el banco respectivo que haya sido autorizado por el titular, ¿no? Por el titular de la cuenta para su débito. Sin embargo, estos títulos también podrán ser protestados facultativamente por su deudor. Ahora, también existe protestos, o perdón, títulos valores no sujetos a protesto. ¿Y cuáles son aquellos? Aquellos que llevan una cláusula o que tengan una cláusula donde diga sin protesto, que los hay. Entonces, ¿qué significa este término sin protesto? O perdón, no sujetos a protesto, ¿no? Siempre y cuando tenga esta cláusula, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa pues que no va a haber la necesidad, no va a haber la necesidad de ir al notario. Apague su micro, por favor. Decía que estos títulos valores no sujetos a protesto
y que llevan la cláusula sin protesto, no tendrían la obligatoriedad o la necesidad de recurrir al notario o al juez de paz para exigir el protesto. Pero sí, pero sí, inmediatamente a la fecha de vencimiento pueden ser ejecutados en la vía judicial, de inmediato, ¿no? Lo que distingue acá es de que simplemente se exceptúa, se exceptúa la constancia del notario que diga o que consigne el protesto, o se exceptúa la constancia por parte del juez de paz, en el sentido, pues, de que eh, este, este, este título valor no ha sido protestado ante el despacho del juzgado. Ahora, tenemos otro tema también. ¿Qué títulos valores están sujetos al protesto? Generalmente, los títulos valores que están sujetos o inmersos al protesto, ¿no? Como paso previo al ejercicio de las acciones cambiarias, es el caso, pues, de la letra de cambio. Sí, la letra de cambio, indiscutible, está inmersa al protesto. El cheque, que ya les he explicado de qué manera. El pagaré, ¿no? La factura conformada. El contrato warrant, por ejemplo. Al margen de ello, también existe otros títulos valores que por mandato imperativo de la ley no requieren ser protestados, ¿no? Para que el tenedor pueda ejercitar la acción cambiaria, como puede ser en este caso el certificado bancario de moneda extranjera, el certificado bancario de moneda nacional, ¿no? El conocimiento de embarque, la carta de porte, entre otros, las acciones, las acciones dentro, por ejemplo, estas acciones también tienen la finalidad, pues, o la finalidad cambiaria circulatoria, ¿no? Porque se trata de acciones constituidas, obviamente, en sociedades, qué sé yo, ¿no? También pues, son documentos, llamemos así, las acciones, pues, una acción está trasuntada en un documento. ¿Cuántas son tus acciones? Son 10 acciones, 20 acciones, ¿no? Cada una valorizadas puede ser, pues, en 1.000 soles, digamos, o en 2.000 soles. Pero esas acciones, pues, es el aporte que tú has dado a la sociedad. Sin embargo, eso está en un título accionario, ¿no? Pero demanda un derecho patrimonial. Entonces, esas acciones no, pues, no están sujetas a un protesto, ¿no? Porque ¿qué ocurre en la realidad, en la práctica? ¿Qué ocurre? ¿Saben que tú no vas a garantizar, pues, tus acciones, ¿no? O perdón, no, tus acciones no las vas a considerar en una letra de cambio, eso sería, pues, un imposible jurídico. Tus acciones están en la constitución de la empresa, en el capital de la empresa, ahí están tus acciones. Pero esto ya, pues, eh, el, la circulación, llamemos así, de las acciones, la venta de acciones, bueno, eso tampoco, pues, estaría inmerso dentro de un proceso ejecutivo, ¿no? Salvo que exista, pues, un documento privado, ¿no? Entre la persona que quiere vender sus acciones y la que quiera comprar las acciones, ¿no? Pero en la vida, pues, vas a consignar tus acciones en una letra de cambio. Generalmente en la letra de cambio, pues, son deudas por pagar.
Eh, en este orden de ideas, cabe también señalar que el protesto es irreemplazable, ¿no? Es irreemplazable para los títulos valores inmersos en esta institución del proceso, como hemos dicho, la letra de cambio y otros, ¿no? Es irreemplazable. Y aquí el título valor no puede ser sustituido por ninguna otra actuación ni constancia, como por ejemplo, llámese pues declaraciones testimoniales o una constatación policial o una certificación de un funcionario público. No, ojo, tiene suficiente mérito ejecutivo. Es una prueba plena, llamemos así, indiscutible. O sea, no se necesita pues para accionar judicialmente, al margen de que ya fue protestada, no se necesita pues, señor, una declaración testimonial. Sí, efectivamente, yo lo vi firmar la letra de cambio y el señor se comprometió. Ah, no, eso sería absurdo. Eso sería absurdo. ¿Ya? Eh, bueno, dentro de otros temas, ya si vamos a lo que es la ley de títulos valores, esta institución del protesto, ¿no? Esta institución del protesto están tipificadas, llamemos así, a partir de los artículos 70, 71, ¿no? Hasta el 76, si más no recuerdo, ¿no? De la ley de títulos valores, ¿no? Inclusive aquí también la ley habla del procedimiento, cómo se debe implementar o ejecutar esta figura del protesto, que es lo mismo que les he referido hace un momento, ¿no? Por el protesto se recurre a esto, quiénes son los llamados a protestar o quiénes son las personas autorizadas a protestar un título valor, ya lo hemos referido, el notario o el juez de paz, ¿no? Cuáles son los efectos del protesto y al final, pues ya la última parte es cómo ejecutar el protesto. Eso se ejecuta a través de un proceso, en este caso, em, un proceso de ejecución, ¿no? A través de un proceso ejecutivo, conforme lo dispone el, eh, el Código Procesal Civil. Sin embargo, también, ya que hemos referido esto, vamos a indicar brevemente el procedimiento para efectuar el protesto, ¿no? Eh, la ley, la ley nos dice de que el notario ante el cual deberá solicitarse el protesto es aquel pues que tenga competencia Exacto. territorial en la provincia del lugar designado para la presentación para su pago, ¿no? Esto se debe tener en cuenta que es tal y conforme lo dispone el decreto legislativo 1049, que es un decreto legislativo que regula la ley del notariado, el decreto legislativo 1049, ¿no? Es decir, la competencia notarial es provincial y no es relevante, pues, del distrito específico de la provincia donde se ubica el despacho notarial. Ahora bien, la Ley Orgánica del Poder Judicial también, conforme a su TUO, al texto único ordenado, aprobada por Decreto Supremo 017-93-JUS, regula en su artículo 58
las funciones notariales de los jueces de paz letrados, ¿no? También aplicables a los jueces de paz de acuerdo con el artículo 63 de la misma ley, ¿no? Cuando sucede, pues, se encuentra a más de 10 kilómetros de distancia del lugar de residencia o en ausencia del notario, ¿no? Por más de 15 días. O también cuando no hay, pues, dentro de la circunscripción que tiene este juez de paz, no hay un notario. Por ejemplo, aquí, ¿cómo sería? Vea? Ah, a ver, un distrito, llámese en las Ácora, alturas de Puno. No, en Ácora, pues, hay notario. En principio, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Las letras de cambio, pues, no son, eh, no se conoce mucho, llamemos así, pero la ley lo determina. En aquellos, pues, distritos, porque Ácora todavía es un distrito, ¿no? Y pertenece a Puno. Entonces, lo que podría ser allá es, pues, tenemos juez de paz en Ácora, podría ser protestado ante esta autoridad. O en el peor de los casos, pues venirse a Puno y protestarla, ¿no? Porque es parte de la circunscripción de los notarios, el distrito de Ácora. Ilave ya existe otro notario. En Ilave existe otro notario. Pero pues les comento, pues, eh, zonas alejadas donde el poblador tenga que eh, caminar, pues, o a 100 kilómetros, hablemos de Puno, a ver las alturas de a Puno, paso, límite con, ¿cómo se llama? Con moqueo. Moquegua, digamos, ahí en las alturas, Por ahí, capaz sería, Paz, doctor. Capazo, Punta Perdida, Pasto Grande, ya, por ahí podría ser. Pero como les digo, allá pues no utilizan los títulos valores, una letra de cambio. Allá la realidad es otra cosa porque la población desconoce. Esto más que todo son en donde exista, pues, o se dé este principio de circulación de los títulos valores. En estos sitios, pues, ¿qué cosa es? Ahí es plata y punto. ¿Sabes qué? Me debes tanto o hasta el trueque funciona en esos sitios. En serio, hasta el trueque funciona por ahí. Entonces, no me preocupo porque en esas zonas el poblador pues no conoce de este título, de estos títulos valores, no hay instituciones financieras ahí, pues no hay un banco de crédito, habrá un agente a unos 100 kilómetros y esto, pero no, la gente no te va a hacer pues estas transacciones, eh, como les digo, eh, que corresponde a este tema del protesto, ¿no? Ahora bien, la ley también establece plazos para el acto del protesto, ¿no? Eh, el protesto debe efectuarse, pues, válidamente dentro de los plazos legales establecidos para cada tipo de título valor. De lo contrario, como ya lo he manifestado, este pierde, pues, su mérito cambiario, ¿no? Al respecto, deben de revisar, deben de revisar el artículo 72 de la Ley de Títulos Valores, ¿ya? Revisen el artículo 72 de la ley, ahí establece todo respecto a los plazos, ¿no? Para poder recurrir al protesto, ¿no? Para cada título valor. No todos tienen los mismos plazos. La letra de cambio tiene otro plazo, está sujeto a plazos previstos. El pagaré tiene otro tipo de plazos. ¿Ya? Igual manera, igual manera, la
Debe haber, pues, obviamente, tiene que haber una ley, o perdón, un lugar del protesto, ¿no? Debe haber un lugar del protesto. Cuando hablamos de la ley de títulos valores, ya saben a cuál ley me estoy refiriendo, a la 27287, que ya esa es la ley de títulos valores, ¿no? Entonces, revisen todo lo concerniente al proceso, al protesto, porque les puede venir. Por eso les anticipo, la ley, el trámite del proceso, el día del proceso, todo esto está en la ley eh, de los títulos valores, la 27287, que ya se las he mencionado en este momento. Notificación del protesto, requisitos. También tienen que leer cuáles son los requisitos, ¿no? Para una notificación del protesto, en sí, todo el procedimiento respecto a esta nuestra institución de los protestos en la ley de títulos valores. Bien, ya habiendo ya terminado estos temas de los protestos, ¿no? Así como de los endosos que hemos referido ya en clases anteriores, ¿no? Y ya habiendo fijado fecha para el examen el viernes, un viernes antes del Día de la Madre, ¿no? En forma presencial, el día viernes que nos toca y también el día martes, como hoy, de acá a una semana, que ya sería pues, no tenemos todavía martes, viernes, sí, tenemos hasta el 12, ya vamos a terminar los títulos valores en sí. Vamos a tocar el tema de qué es el cheque, todo lo referente al cheque, todo lo referente al pagaré, todo lo referente a la letra de cambio y demás títulos valores. ¿Ya? Así que jóvenes, a leer esta parte importante del procedimiento de los protestos que obviamente les puede venir en un examen. Bien, siendo así, se registran en el chat del Cisco y nos volvemos a conectar el día viernes a las 6:30. Cristian, el día de mañana de 9 a 1, por favor, me das una llamada. Perfecto, doctor. Bien, buenas noches, señor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.